Vale. Bueno, mi nombre es Alison Herrera. Yo llevo en el tema de discapacidad más o menos 3 años. Inicié con la Fundación Ejemplos de Vida, esta fundación queda en Ciudad Bolívar. Ellos trabajan todo el tema, o nosotros trabajamos todo el tema de discapacidad funcional, todo tipo, discapacidad física, cognitiva, visual. Y a partir de eso yo empecé como un voluntariado con ellos y de ahí en adelante pues ha venido mi proceso de fortalecimiento y de trabajo y seguimiento también con las cuidadoras. Muchas gracias. Listo, Pedro. Cuéntanos entonces ahora tú. Yo soy Pedro Patiño, yo soy psicólogo y digamos que me he encontrado con el tema de la diversidad desde que me gradué hace bastantes años. Casualmente mi primer trabajo fue y no fue muy afortunado, fue con un grupo de niños que tenían algún tipo de discapacidad física o cognitiva. Y fue un paso muy leve por ese punto, pero fue encontrarme como con el lado feo de la diversidad y es ese antiguo mote que se tenía con los niños diferentes. Ahí, digamos, después me alejé un poco de eso porque era básicamente un enfoque que buscaba aislar a los niños y generarles algunas habilidades sin que eso, digamos, tuviera mayor efecto en el bienestar de su vida, de la de sus familias. Ya después empecé a trabajar con jóvenes mucho tiempo y me encontré con el tema de la diversidad sexual en una época en que la pandemia, digamos, del VIH estaba llegando como a Colombia y había muchos mitos en torno a eso. Y un grupo de psicólogos y médicos y algo así, empezamos a trabajar desde una institución como Profamilia y otras instituciones parecidas de salud sexual en el abordaje de estos casos, como desmitificando estas situaciones. Ya después, muchos años después, empecé a trabajar como psicólogo del primer centro comunitario LGBT que hubo en Latinoamérica, que fue en Chapinero, en la alcaldía de Lucho Garzón, y ahí digamos que montamos un proceso de atención psicológica basado en entender la diversidad sexual, no como un problema, sino que el problema era básicamente la homofobia, la discriminación y ese tipo de cosas. Y ahí he seguido trabajando desde mi área clínica en este tema y apoyando el sector educativo, sobre todo directivos docentes, en la inclusión de temas de género, de enfoque diferencial, en los currículos y a hablar un poco sobre ese tema en la escuela, sobre todo en escuelas públicas. Esa es un poco la trayectoria en el tema. Ok, muchas gracias. Mónica, no sé si nos quieras contar algo acerca de ti. Pues rapidísimo, yo trabajo con Jason en Ser Humano y Sociedad en este nivel 9 para la Fundación Colombia Crece. Mi experiencia en la fundación es del año pasado el año pasado pues estuve con los alumnos de primero y fue sensacional, lo recuerdo mucho y por ahí nos vemos y nos abrazamos de vez en cuando. Y ahora pues en 9 también gozándola con Jason, acá ahora de forma telemática. Y bueno, estoy acá sobre todo pues en representación de diversidad cultural. Yo en realidad no soy experta en diversidad, salvo bueno pues la vida que a uno le pone al final al frente de todo eso, o se pone uno, no lo sé, pero el caso es que al final del día me ha tocado. He vivido pues en diferentes lugares, fuera digamos de mis territorios naturales de donde nací, he vivido fuera de España, ahora en Colombia, con mi esposo colombiano, mi hija medio y medio y llevamos 7 años acá en Bogotá. Me gusta decir Bogotá porque uno extrapola siempre, ¿no? Esto es como lo de esta metonimia que hay entre Madrid, capital de España y España, que muchas veces por no decir España dicen Madrid y al revés, y a los madrileños nos tienen ahí como moneda de cambio y no nos permiten ni siquiera tener una identidad propia, ¿no? Esa es la identidad del madrileño, un poco el cruce, ¿no? Yo soy de allí. Entonces, he vivido en Barcelona, he vivido en Londres y ahora acá.
soy lingüista y he estudiado, me he especializado en marketing y después en educación online, pero bueno, mi último desempeño ha sido sobre todo pues implementar universidades corporativas en grandes empresas. Ha sido un poco el enfoque y el desempeño que he tenido acá en Colombia como independiente y también trabajando por una escuela de negocios. O sea, que nada que ver con esto de la diversidad, pero sí para explicarles un poco cómo ha sido mi experiencia. Es divertido que siendo lingüista, eso había sido lo que menos me ha servido para afrontar este choque cultural en Colombia, porque yo creo que precisamente lo que nos separa es el lenguaje común que manejamos diferente, ¿no? Es una de las los grandes temas que he vivido acá, ¿no? Es decir, mi mayor habilidad era completamente inútil, así que bueno, pues, perdona que me alargo mucho y eso me tienes que parar, ¿eh? Ya sabes que yo tengo un rollete. Listo, muchas gracias. Entonces, bueno, sabemos que la diversidad es un tema que genera conflictos y choques porque hace relación a todo lo que es diferente, que puede ser un montón de cosas, pero nos interesa mucho saber qué es para ustedes desde su punto de vista, desde su enfoque y desde, no sé, su lugar de trabajo, qué es para ustedes la diversidad. Entonces empecemos por Alison y hacemos para arriba hasta Mónica. Bueno, digamos desde el enfoque de discapacidad es muy visible la diversidad porque te encuentras con cantidad de diferencias desde una persona que tiene discapacidad física, una persona que tiene discapacidad visual, entonces encontrarlas en un mismo entorno se ve la diversidad como más palpable y es más visible, ¿sí? Ahora bien, explicarles a ellos, un ejemplo, la diversidad, a veces ellos no la comprenden desde el punto que quisiéramos, porque para ellos ser tratados iguales y no diferentes, como normalmente lo veríamos. Entonces, desde mi percepción, digamos que la diversidad abarca las limitaciones y las diferencias o las restricciones que hay de una persona a otra persona o de una comunidad a otra comunidad. Y eso es lo que yo veo como diversidad. Ok, muchas gracias. Pedro. Pues digamos que pues, Alison ahorita nos dio como esa introducción a la definición, pero también a través de la experiencia he notado que la diversidad en ese encuentro con el otro que nos hablaba Alison también es un encuentro con uno mismo, porque si uno se da cuenta desde que hemos empezado a hablar de diversidad hay muchas diversidades, entonces siempre se habla de las minorías, por ejemplo, o de ciertos grupos sociales en razón a su condición física, psicológica, etc. Y en el trabajo uno se da cuenta que realmente diversos somos todos, sobre todo con vivencias que uno ha tenido, o sea, cuando uno ve que la diversidad también atañe con uno, se da cuenta de una cosa, y es que la diversidad tiene que ver con el poder, con eso que nosotros llamamos el poder, y es que hay de alguna manera unos parámetros que nos han establecido y que hemos entendido como lo normal, pero que realmente en la vida práctica de las sociedades, de los individuos, de los seres, no es tan normal, sino que socialmente eso que se ha establecido como normal también ha establecido, digamos, algunos límites, no sé si sea la palabra correcta, pero ha establecido que le temamos de alguna manera a aquello que vemos como diferente. Entonces, por ejemplo, a personas de pueblos indígenas en algunos momentos de la historia se les llamó salvajes, a personas con alguna dificultad física, se les segregaba en sociedades, a veces no somos tolerantes con los niños, con los viejos, con los adolescentes, porque creemos que no son, digamos, una población adecuada. Y, por ejemplo, con el tema que es la diversidad sexual y de género,
hay grupos que son más vulnerables, por ejemplo las mujeres, por ejemplo personas lesbianas, gays, bisexuales, transgeneristas que pese a tener las mismas condiciones humanas, les cuesta más trabajo acceder a derechos. Y es algo sencillo, y es cuando hablamos de diversidad, entonces estamos hablando de derechos, y estamos hablando de que son derechos que todos tenemos, pero que algunas personas, por esas condiciones que mencionamos, les cuesta trabajo acceder. Por ejemplo, en el caso de diversidad sexual, uno diría, todos los ciudadanos en Bogotá o en cualquier ciudad del mundo tienen derecho a trasladarse libremente y a conseguir un trabajo. Y reconoce uno en realidad que en ciertas zonas de la ciudad hay dificultad para que uno pueda encontrarse con una persona transgénero, por ejemplo, o que en el colegio haya dificultades con algún profesor o algún miembro de la comunidad educativa, un estudiante que se reconoce como de una orientación sexual diferente a la heterosexual, homosexual o una mujer lesbiana, y eso genera que tengan menos espacio, menos acceso a ciertas cosas, como la movilización por la ciudad. Es difícil conseguir trabajo, es difícil a veces acceder a cosas básicas como la educación, como otras cosas. Entonces, básicamente, cuando hablamos de diversidad, hablamos de un reconocimiento de nosotros mismos, no en esa normalización que hablaba, sino en la diferencia, en que somos todos diferentes y que esa diferencia, en lugar de hacernos menos humanos, nos hace más humanos, porque nos ayuda a entendernos muchas cosas. Por ejemplo, si yo me encuentro con una persona que no puede ver, me ayuda a entender a mí otras maneras de reconocer el mundo a partir de la ecolocalización, es decir, de la forma como ellos se ubican a partir de escuchar las cosas y no poderlas ver, y del tacto y otras cosas, por ejemplo. Sí. Listo, Pedro. Muchísimas gracias. Mónica, ¿quieres hacer algún aporte sobre esta pregunta? Tienes el micrófono apagado. A ver, ahora. Sí, no, un poco, no es completamente, está totalmente definido. Yo había pensado, cuando has hecho la pregunta tú, digo, pues diversidad es todo, es absolutamente todo, a donde veo, en lo que miro, y hemos llegado además a un nivel de producción en el que es todo de verdad, que es decir, nosotros, por supuesto, porque formamos parte de la naturaleza que tiene esa característica suprema, ser diversa, y luego todo lo que creamos es diverso, absolutamente todo. Entonces es imposible zafarse de la diferencia, hay que gozarla porque es imposible evitarla. Ok, muchas gracias. Bueno, ahora entonces, pues cada uno trabaja desde un foco muy diferente, pero nos interesa mucho saber cuáles son esas situaciones o contextos más frecuentes que ustedes viven en sus ámbitos laborales. Digamos, tocando un poco el tema de la posible discriminación que encontramos, o también esos casos positivos donde vemos que la diversidad no es negativa, sino que la ponemos, por así decirlo, en valor. Eso yo. Sí, señora. Bueno, digamos en la fundación ejemplos muy claros es de la diversidad o del encuentro entre ellos, es enseñarle braille a un chico con síndrome de Down, por ejemplo. Entonces, darle la posibilidad que el otro entienda y tenga empatía desde su vivencia. Ese es como uno de los ejemplos que tratamos de que ellos comprendan la discapacidad del otro y la vivencia del otro. También hemos hecho encuentros desde la comunidad LGBT. Hace mucho tiempo una chica que era trans nos iba a la fundación, hace rato no, pero iba a la fundación y nos mostraba desde su perspectiva sus vivencias y cómo hacía bailes o hacía presentaciones para los chicos y se les explicaba su género y por qué ella lo hacía. Entonces esa es otra forma en la que ellos se encuentran con el otro
y se sienten parte de algo también. Cosas de pronto también positivas, las cuidadoras hacen parte importante del proceso de la discapacidad. Ellas son fundamentales, o ellos son fundamentales porque dejan de hacer mucho o dejan su vida de lado por estar a cargo o estar acompañando a la persona que necesita de ellos. Una persona que tiene discapacidad total, donde está mental y física y no se puede movilizar, ellas hacen parte importante. Entonces, en la fundación se hizo un colectivo de mujeres que son cuidadoras, y a partir de eso, ellas dentro de ese colectivo también interactúan con otras comunidades y muestran también sus vivencias. Entonces, esa es otra forma positiva que encontramos para que se hagan conocer y que vean la diversidad desde esa perspectiva. Cosas malas, digamos, o negativas, el transporte público es una, más que todo se vive pues, en Bogotá. Hoy en día, con lo que está pasando con la pandemia, es muy difícil la accesibilidad para las personas que tienen discapacidad física y cualquiera, porque no hay forma de ingresar, digamos, al transporte público de una forma, no sé cómo decirlo, normal, por ejemplo, ¿sí? Y ahorita con todo lo que se está viviendo es más difícil, es más engorroso. Entonces, desde ahí digamos que no hay empatía y no se ve pronto la diversidad y no se reconoce al otro. Esa es como una de las cosas negativas. Ir a mercar, por ejemplo, si la cuidadora o la persona que es cuidadora tiene que salir a mercar y tiene el chico en la casa con algún tipo de problema, pues no se puede movilizar, por ejemplo, o no llega, o no es fácil que le lleguen los alimentos a la casa. Otra cosa negativa es, ahorita como ellos están encerrados, tratamos o se trata de enviarles juegos o alguna actividad para que ellos se distraigan y es muy complicado, ¿sí? Es muy difícil porque de pronto necesitamos juegos o juegos didácticos y ellos no lo saben manejar, entonces desde la diversidad es muy complicado porque ahorita no tienen ningún tipo de interacción y no tenemos la manera o no hay la forma de llegar a ellos más fácil. Entonces eso ha sido como en este momento lo negativo y ya, es como lo que tenemos en este momento. Ok, muchas gracias, Alison. Pedro. Bueno, pues digamos desde la experiencia en estos temas de diversidad sexual y género, las cosas, digamos, como negativas relacionadas con la discriminación y esto, pues siempre están asociadas a un mal muy grande que es, por ejemplo, la homofobia, el machismo, cosas culturales que digamos están muy metidas en la sociedad y que algunas veces han sido justificadas. Y eso provoca que con personas que no reconocemos, digamos, en esa normalidad que hablaban la primera pregunta, son personas que son más vulnerables de agresiones de todo tipo, físicas, psicológicas, etc. Entonces, hablaba, por ejemplo, de la dificultad del derecho a la movilidad, al trabajo, a la salud, a derechos fundamentales. Y eso uno en la consulta psicológica lo encuentra como que genera daños muy fuertes que serían fácilmente evitables. Por ejemplo, suicidios de hijos, hablo de hijos porque de suicidios o intentos de suicidio de jóvenes que reconocen que su sexualidad es diferente a la, digamos, tradicional, entre comillas, y que sus papás les dicen, por decir algo, yo prefiero tener un hijo ladrón a un hijo gay, en otras palabras, y que pierden espacio en el colegio, son víctimas de bullying, de cosas así, y que terminan atentando, digamos, contra su vida. Son casos paradigmáticos. Tenemos el caso de Sergio Riego y diferentes casos que de pronto han sido conocidos en la sociedad, y también hacia el género, pues vemos, por ejemplo, dramáticamente como en
en estas circunstancias de pandemia se ha aumentado la violencia intrafamiliar y precisamente las principales víctimas son las personas que notamos como con mayor vulnerabilidad, las mujeres, los niños, los ancianos, las personas con algún tipo de discapacidad. Eso, digamos, es lo difícil, y uno llega, digamos, desde la parte de psicología a intentar atenuar los efectos de esa violencia que no debería existir porque es como un desconocimiento de la realidad humana, ¿sí? O sea, si por ejemplo, un joven sale del closet porque le gustan otros hombres o algo así, cuando un papá le dice, o cuando un papá reconoce que le molesta, así le moleste, pero que lo acepta y que él sigue siendo su hijo, eso ya abre otra perspectiva de vida, porque es que la diversidad no es solo que nos guste lo diferente, sino que lo entendamos, sobre todo. Puede que no nos guste, pero el que lo entendamos ya nos hace mejores seres humanos. El que yo no sea homofóbico, por ejemplo, que no sea machista, me hace a mí un mejor ser humano. El que no haga el que no me parezca chistoso burlarme de alguien porque tiene un defecto físico o porque es mujer o por lo que sea, ya me hace a mí un mejor ser humano, y ese es como el lado positivo. Y gracias a, digamos, a muchas luchas que han hecho, por ejemplo, las mujeres, las feministas, que ya veía esta película de las sufragistas, gracias a la lucha de estas personas que aún en esta dificultad han logrado cosas, estamos en una sociedad que ha ido cambiando. Hasta el siglo pasado empezaron las mujeres a votar, ya la orientación sexual no se ve como una patología en términos de salud mental, y actualmente uno, por ejemplo, yo en mi trabajo con colegios veo que los nuevos colegios tienen que tener, por ejemplo, una infraestructura que tenga acceso a personas que tienen dificultades para su movilidad. Se desarrollan ya políticas de inclusión en los pensum, etcétera. Entonces, aunque eso ha causado gran daño, también las luchas por igualar los derechos de las personas nos han generado un gran bienestar a todos como sociedad. Eso es como lo veo yo. Ok, muchísimas gracias, Pedro. Mónica, ¿tienes algún aporte para dar a esta pregunta o algún comentario sobre las ponencias de Pedro y Alison? No, pues bueno, no sé, uno de pronto empieza, cuando escuchaba a Alison y a Pedro hablar, y uno empieza a recrear mentalmente la escena, ¿no? Y es duro, es muy duro lo que muchos de nosotros tenemos que vivir, e incluso indirectamente hasta me he sentido un poco reflejada cuando hablabas, por ejemplo, Pedro, de los padres que no acomparan a sus hijos en todo su yo, y de que, pues de alguna manera, yo no sé, yo me he sentido así en algún momento, y de hecho muy tarde he empezado a comprender que eso me había sucedido, ¿verdad? Porque uno a veces se va para paradigmas así como muy... Y en mi caso claramente fue una incomprensión hacia mi ser, que era tan diferente dentro de mi seno familiar, en realidad. O sea, estamos hablando un poco casi de lo mismo. Bueno, en cuanto a mi españolidad, mi peor experiencia es siempre con los taxistas, cuando no me dejo robar y entonces no me quieren devolver la plata y yo les peleo, y entonces pues siempre acabamos igual, ¿no? Española malparida, siempre igual. Esa es mi mala experiencia. Que yo no sé cuántas veces me han dicho, además, en serio, curiosamente, siempre estos taxistas que también he tenido experiencias fantásticas con ellos, pero en general les enfada mucho cuando les peleo la plata. Y es muy fácil, ¿no? El echarme la madre así. Y todo lo demás ha sido un gran reto, inimaginable, algo que yo no me podía de verdad pensar, porque yo en el fondo creía que teníamos muchas conexiones, y claro que las tenemos, pero a mí me ha costado reubicarme muchísimo, muchísimo. Pero ha sido un reto personal de desarrollo que, como decía Pedro, al final empieza por los demás y acaba en ti, ¿no? Entonces, no me cabe duda que ha sido un baño de humildad enorme y sobre todo de crecimiento. La oportunidad de crecimiento más grande que he tenido nunca, también la más dolorosa, ¿no?
Bueno, Mónica, muchas gracias. Ahora vamos a una parte en donde buscamos que ustedes nos puedan contar más acerca de cómo creen o ustedes que encuentran que han hallado, si ven posibles puentes o sinergia entre diferentes tipos de diversidad con el fin de hacer algún tipo de integración. Bueno, sí, yo considero que sí es posible, porque, bueno, voy a dar un ejemplo. En algún momento con una amiga que es ambientalista, tiene su colectivo y siempre vi la posibilidad y hemos venido trabajando en una opción para las personas con discapacidad en temas ambientales, integrarla con su colectivo que maneja temas ambientales. Entonces yo creo que es la mejor opción y la mejor posibilidad de interactuar entre otras organizaciones, otros colectivos u otras fundaciones que tengan otras temáticas y las podamos llevar en mi caso personal a nuestro ámbito, porque digamos que a partir de que ellos tengan su discapacidad también tienen problemas de género, también hay mujeres, hay homosexuales, entonces también pueden interactuar de esa forma desde su discapacidad y encontrarse con ellos mismos. Entonces, sí veo que haya una sinergia y que sí se pueden establecer conexiones de una manera que pueda enriquecer más el conocimiento y darles a conocer más herramientas y más posibilidades que ellos pueden tener para salir al mundo y para salir desde otra perspectiva. Entonces sí veo como una posibilidad muy grande y yo personalmente he venido haciendo algunas conexiones pequeñas para que esto se pueda dar. Incluso a ellos les emociona bastante interactuar con otras poblaciones, con otras comunidades, con otras opciones. Entonces es bien interesante y se pueden hacer cosas chéveres. Qué bueno. Pedro, cuéntanos tú. Sí, yo creo que no solo esos puentes no solo son necesarios, sino que son indispensables, son algo que nos enriquece mucho a todos como humanos. Y no es, digamos, yo no lo pensaría solo tener puentes entre diversidades, porque seguramente eso es muy enriquecedor, sino establecer puentes que establezcan como una crítica a los modelos que se han visto como normales. Porque, como lo venía diciendo desde el principio, es una cuestión de poder. Y el hecho de que yo establezca el primer puente criticando, por ejemplo, mi posición como hombre heterosexual y criticándola como que uno en la casa no es el que ayuda, sino que en la casa todos tenemos unos compromisos para que en un hogar cualquiera, independiente de las personas, de la condición de las personas que tengan las personas, todos tenemos que hacer parte. Que yo reconozca, por ejemplo, que en una fila no debo colarme por ser el más vivo y desconozca cómo otras personas en su dignidad tuvieron que llegar temprano para hacer la misma fila en un banco y que quizás algunas de esas personas tienen una condición diferente a la mía que yo ni siquiera percibo, o que reconozca que otras personas ven el mundo o perciben el mundo de maneras diferentes a la mía y que eso me puede enriquecer a mí, es importante. Entonces yo creo que esos lazos, así como los decía Alison, son muy buenos, pero también los lazos hacia uno mismo, no como voy a tender puentes hacia otros para que otros lo hagan muy bien, sino desde mí mismo. Y para eso hay que hacer algo duro y es criticarse, es darse cuenta de, me burlé de esta persona porque hablaba gangoso y resulta que la persona tenía un labio leporino y que esa persona puede sentirse mal cuando escucha chistes sobre eso, o que me burlo de alguien porque es de otra región del país, que es pastuso, que es boyacense,
o me burlo de, o soy el taxista, intento al extranjero cobrarle más porque, o a la anciana o algo así porque puedo aprovecharme de esa condición. Si empezamos a cuestionarnos a nosotros mismos, establecemos unos puentes que nos fortalecen a todos como seres humanos y que, digamos, dignifican nuestra condición humana. Eso sería lo que yo creería. Ok, Pedro, muchas gracias. Mónica. Yo sí, pues yo más bien creo que ya casi metiéndonos como la siguiente pregunta, les trasladaría a Pedro y a Alison cómo se está haciendo entonces en diferentes niveles, pues educativo, de asistencia social, y cómo está trabajando entonces en este sentido, en que si de verdad hay esa oportunidad de personalización del servicio que un poco por lo que ha contado Pedro, pues casi requeriría eso, ¿no? Tener profesionales que pudieran, o sea, que se pudiera tratar a la persona. Me es lejanísimo pensar o creer que realmente tenemos cerca estas oportunidades todos, ¿no? No sé cómo se está trabajando, no sé, desde vuestros ámbitos profesionales, pero también desde otros. Por ejemplo, no sé si en los colegios se trata o está instalada ya el tema de inteligencia emocional a nivel currícula pública, por ejemplo, o sea, sería una acción que se me ocurre. Yo, desde luego, en mi país estamos lejos todavía de algo así. De hecho, algún dato así, por lanzarlo, en la única universidad española en la que la formación de profesores, hablo de docentes, de la carrera de pedagogía, en la que está incluido el estudio y la profundización sobre inteligencia emocional es en una universidad de una de las islas de Tenerife. En el resto de universidades, muy buenas universidades todas, no hay o sea, se está todavía formando a los próximos maestros con una pedagogía antiquísima. Entonces, por ejemplo, eso me sería una opción. No sé muy bien Colombia cómo está en este sentido. A lo mejor ahí nos metemos ya en la siguiente pregunta, Jason. Disculpa. No, me parece perfecto. Y entonces, pues en línea con lo que venía diciendo Mónica, es cómo creen ustedes que podemos establecer y cómo se maneja actualmente esas sinergias o esas acciones para darle como esos derechos a la población vulnerable o a las minorías o los grupos sociales. Bueno, en nuestro caso falta muchísimo. Incluso hace 2 años, en el 2018, yo viajé a Madrid 15 días y estuve en algunas organizaciones que trabajan temas de discapacidad, como Fundación 11, bueno, la síndrome de Down. Entonces, siento que acá en Colombia falta bastante, todavía falta mucho. En los colegios todavía no se sabe llevar el tema por lo menos de la inclusión. Se ve la inclusión como desde coloquemos al niño que tiene discapacidad física de hacer lo mismo que el chico que no la tiene, incluyámoslo, pero pues dejémoslos ahí, a ver qué pasa. Para ellos eso es incluir, o simplemente aceptar una matrícula en el colegio. Pero ir más a fondo desde lo que dice Mónica, desde la inteligencia emocional, falta bastante. Desde las profesoras no tienen el conocimiento y les da miedo tener un niño con síndrome de Down, no saben manejarlo. Entonces, prefieren ir de pronto a lo más sencillo de ejemplo, soltar unos colores y dibujar lo mismo que hace el otro chico y ya para ellos eso es inclusión. Y soltar, no hacer más. Entonces, siento que falta mucho. Digamos, en Bogotá y en varias localidades está la mesa local de discapacidad y el consejo local de discapacidad. Entontos, hay varios líderes que se reúnen en ciertas fechas y desde ahí se trata de llevar a cabo algunas opciones o algunas ideas para las personas que tienen discapacidad. En Bogotá hay un chico, no sé si Jason lo conoce, lo ha escuchado, se llama Rosenberg. Él es un líder grandísimo en lo que es la localidad del sur y él conoce mucho el tema de discapacidad y ha hecho bastante porque él tiene discapacidad, su mamá tiene discapacidad. Entonces sí se han intentado hacer cosas, pero aún falta. Digamos que especialmente en los colegios, en las instituciones falta bastante. Falta también enseñarle a los niños qué es discapacidad, cómo manejar la discapacidad, cómo tratar a los que la tienen, o a un niño que tenga, o la diversidad, digámoslo desde ese punto. Entonces, siento que todavía falta bastante, no me siento corta de pronto al decir qué podríamos hacer, porque es un poco complejo. Ok. Pedro.
Sí, comentando esto que dice Alison, totalmente de acuerdo, todavía nos falta muchísimo. Digamos que viendo el vaso medio lleno, como Colombia tiene una legislación, digamos que muy avanzada en términos de reconocimiento de la diferencia desde todos los cambios que produjo la Constitución en 1991. Digamos que eso nos permitió, por lo menos en un ámbito legislativo y de política pública, empezar a incluir estos temas y empezar a generar cambios. Ahí, como ahorita Alison lo dijo, en Bogotá hay mesas de discapacidad, de diversidad sexual, etcétera. Se han intentado trabajar en políticas públicas de sexualidad, y aunque en la práctica pasa todo esto que dice Alison, tenemos a veces las herramientas legales, jurídicas, la ley antidiscriminación, etcétera, han permitido que los cambios se vayan generando poco a poco. Por ejemplo, en infraestructura educativa, ya no hay un colegio en Colombia que vayan a empezar a construir, y desde hace algunos años, que de estas edificaciones nuevas, que no tenga que tener ciertas características en su arquitectura para tener en cuenta la condición de personas que tienen dificultades para movilizarse, por ejemplo. Esto que nosotros vemos en los andenes, que en los años 90 era imposible verlos, de señalizaciones para personas invidentes, que haya lenguaje de señas cuando vemos una locución presidencial. Digamos que esos han sido los avances lentos, que son mínimos comparados a todo lo que se necesita, pero que digamos ahí está en la lucha, está en la palestra pública. Es una dinámica que tiene como muchos liderazgos, como ahorita hablaba Alison de Rosenberg y de otras personas que incluso están jugando su vida en un país donde hasta hace unas semanas había más muertos de líderes sociales que por la pandemia del COVID. Pero esas personas son las que están movilizando hacia nuevos cambios. Como les decía, en legislación hay mucho. Hay ya, por ejemplo, ciertos colegios públicos que están trabajando inclusión de una manera diferente, no son todos. Está, por ejemplo, el Colegio República de Panamá, que tiene aquí en Bogotá, que tiene una propuesta de inclusión con personas sordas súper interesante, en donde digamos en las clases, todas las clases hay traductor de lengua de señas para oyentes y no oyentes, y todos sus estudiantes hasta grado 11, que tienen una buena población de personas no oyentes, tienen acceso a cursos técnicos en SENA, se están formando no solo en manualidades y cosas así, sino como para hacer guías turísticos y cosas así. Entonces ya empiezan a haber algunos casos en donde tenemos, digamos, experiencias positivas frente al tema. Y pues también en política pública yo creo que hay ciertas gobiernos más progresistas que durante su paso por el gobierno intentan desarrollar algunas cosas. Entonces es un tema donde se ven como altos y bajos, ¿no? Uno no podría decir, no, estamos muy bien, pero sí podría decir que falta mucho, pero hay cosas que se pueden ver. Ok. Mónica, ¿quieres hacer algún aporte complementario? No, pues remarcando esto último que decía Pedro, pues es así, es verdad que uno cuando lo ve un poquito más desde fuera, la sociedad, no sé, colombiana, pero desde luego en Bogotá, pues muy dicotómica, porque uno ve, no sé, situaciones como las que se dieron, creo que fue en las navidades pasadas, o en algún momento en el Andino, porque dos chicos estaban
juntos en una actitud de pareja o algo así, no sé, no recuerdo, pero fue un tema como que tuvo una repercusión gigantesca, pues, y sin embargo uno ve, pues no sé, las conferencias interesantísimas de Gigi Ortiz, que están en todos los foros científicos y bueno, incluso hay de cultura, incluso de cultura underground, ¿no? Y te lo encuentras y no sé, y es una persona pues muy respetada, con una impronta personal, pues, wow, a mí no deja de chocarme muchísimo, me parece súper poderosa. Pero vamos, aquí al lado tenemos un centro de belleza donde una de las peluqueras esteticistas que hay ahí, pues es transexual. Y vamos, los vecinos, pues es una más de los vecinos. Toma tinto con el vigilante, le pone con mejor cara que a mí el carnicero la carne a ella, vaya. Que está perfectamente... Entonces Colombia a mí me ha sorprendido mucho, y digo Colombia porque también he observado, aunque claro, con su propia idiosincrasia, comportamientos de esta manera en la costa o en el Pacífico, que uno ve que realmente es o una cosa a la contraria, ¿no? Pero que es muy sorprendente porque se llegan a grados de adaptación y de asunción que a mí me sorprenderían que en mi propio barrio en España pues pudieran darse, y sin embargo aquí se dan en un barrio ultra tradicional de Teusaquillo, ¿no? Pues, bueno, ese aporte. Ok, muchísimas gracias. Bueno, ahorita entonces ya interesante y curiosamente los tres tienen un enfoque pedagógico, uno más hacia la parte de negocios, Alison con la parte de diversidad funcional y Pedro con la parte de diversidad sexual y de género. Nos gustaría pues como que ustedes nos contaron un poquito acerca de cómo ven el futuro para Colombia en estos temas y de pronto si nos lo pudiéramos tomar desde esa parte pedagógica, aprovechando que los tres tienen como ese foco en común. Bueno, lo que dice Pedro es verdad. Vamos paso a paso, se están construyendo cosas muy interesantes. Los líderes que hay cada vez se empoderan más de lo que tienen, de lo que somos. Digamos que ya nos da miedo, pienso que los jóvenes estamos dando un aporte muy importante a estos cambios. La juventud, digamos que en este momento tiene más claro para dónde va y tiene más claro qué hay en su entorno, ¿sí? Entonces, pienso yo que vienen cosas importantes, que la idea es tener, en mi caso, a los chicos, enseñarles creer en sí, creer en ellos y creer que se puede, creer que pueden llegar a hacer cosas importantes sin miedo a ser juzgados, sin miedo a ser criticados y sin miedo de pronto a no poder lograrlo, ¿sí? Vuelvo a dar el ejemplo de Rosenberg. Rosenberg jamás se imaginó viajar a España y lo logró, ¿no? Él viajó en el 2017 y yo viajé en el 2018. Y todavía cuando me lo encuentro tiene ideas muy buenas, por lo menos a lo bien con la discapacidad que se hizo el año pasado. Es una apuesta que estuve yo más o menos ayudándole, pero que él construyó desde abajo diciendo yo puedo hacerlo y que se puede volver a nivel distrital, a nivel local y ojalá pues a nivel nacional. Entonces creo que se pueden hacer cosas interesantes y empoderando a la juventud y a nosotros como jóvenes que cada vez tenemos como ideas muy frescas y yendo de la mano de personas de pronto como con más experiencia que creen en nosotros. Para mí, por ejemplo, la Fundación Origen, que tiene esa capacidad, y doy el ejemplo claro de diversidad, donde te encuentras el ingeniero y ellos se sorprenden con uno. O sea, lo admiran a uno que trabaja desde lo social y ellos no creen que existe esa posibilidad y que hay otras personas que desde lo social hacen muchas cosas. Entonces, lo que hace, por ejemplo, Fundación Origen es muy grande y a partir de la diversidad. Entonces, pienso que vienen cosas chéveres siempre y cuando se crea y creamos en que se puede hacer. Vale, muchas gracias. Pedro. Sí, de acuerdo con todo esto que dice Alison, digamos, muy difícil predecir el futuro con algo tan variopinto, pero hay experiencias que le dan una esperanza. Lo que hablaba ahorita, por ejemplo, Alison de Rosenberg o ahorita Mónica de Brigitte, o sea, para mirar casos personales,
si miramos otras cosas. Sin embargo, también yo creo que es bueno que lo hagamos como una necesidad. Por ejemplo, en estos pequeños espacios que uno dice, pero yo desde un grado noveno, siendo un adulto, un padre de familia o un trabajador de una empresa, no puedo hacer nada. Creo que temas como la diversidad también influyen no solo los cambios estructurales que tenemos hacia el futuro, sino que el futuro también depende de los cambios personales. Y yo creo que además de eso que, por ejemplo, ahorita decía Alison, el futuro puede ser mucho mejor si nosotros pensamos, por ejemplo, en qué es lo que yo quiero dejar mejor para mis hijos, mis hijas. Y yo así que veo que faltan muchas cosas, pero también veo que por ejemplo, cada vez hay más hombres cuestionados acerca de su rol como padres. Eso ya es un tema que, aunque uno diría, no tiene que ver directamente con diversidad, tiene que ver directamente con la diversidad de género, con reconocernos en una masculinidad diferente, el que empecemos a darnos cuenta de, ya entran otros temas que ya ni siquiera es la diversidad humana, sino la diversidad ambiental, que nos estamos dando cuenta de que el planeta no es inacabable, sino que precisamente nos está dando ciertas lecciones de vida y que tenemos que realizar cambios. Entonces, el futuro es, digamos, posible y mejor en la medida en que veamos que es necesario reconocer nuestro universo como diverso, y eso nos incluye como seres humanos, pero también ya está incluyendo incluso nuestro medio ambiente, ¿no? Sí. Ok, muchas gracias. Mónica, ¿algún comentario? Pues no, todo es muy en la misma línea de pensamiento. Yo desde el plano, por ejemplo, de la empresa o de un poco del área productiva privada, así en gran escala que conozco, pues yo veo que esto está superado hasta que de pronto ya no lo está, o hasta que de pronto observas una involución. Yo confío mucho, por ejemplo, creo que para Colombia, aparte por supuesto de que es un país inédito, con una riqueza y una diversidad enorme que interesa a mucha gente, veremos ahora cómo queda este tema del turismo, pero obviamente hay una grandísima oportunidad, incluso para los propios colombianos, de conocer su propio país. Entonces, ahí hay todavía muchísimos puntos que no han terminado de conectar porque todavía no se han podido empezar a hacer todo eso, pero es que hacer el viaje es súper importante, yo creo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, pues todos son muchísimas oportunidades. El recurso humano de Colombia es del mejor formado de Latinoamérica, casi con seguridad. A nivel, sobre todo, me refiero de aunar conocimiento y experiencia, porque todavía en el país hay mucha gente que tiene que empezar a buscarse la vida muy pronto, y entonces han tenido que convalidar de alguna forma estudios. Es decir, ahí hay un magma que me parece que es fantástico. Yo ya en España tuve oportunidad de trabajar con gente que había venido de Colombia y uno lo siente que hay como un nivel de verdad superior, interesante. Entonces, pero luego eso, uno está en el territorio empresarial y de pronto ve como, pues no sé, en un curso, no sé, en un máster pues, donde hay VPs de Ecopetrol y de no sé dónde, y muchos VPs de estos tienen 32, 33 años, pero luego está el presidente que tiene pues a lo mejor 60, y uno ve, y de pronto ve que realmente todavía, o sea, uno no puede pensar que ya se han aprendido las cosas, porque yo he visto comportamientos tan arrogantes en gente joven, que han despreciado a lo mejor, por ejemplo, mi aporte, que yo podía estar ahí merodeando como, pues porque llevaba el curso, pero obviamente yo no soy experta en dirección de proyectos, por ejemplo, a estos niveles. Y despreciaban las ideas que de forma creativa dábamos en el grupo, cuando de pronto el que ya está en una curva muchísimo más alta es capaz de sintonizar mucho más fácilmente con el que no sabe, y de rescatar la idea que tú acabas de aportar y volverla
pues algo útil, ¿no? Entonces esa es la gran diferencia. Y entonces estamos a un nivel que los muchachos, de verdad yo creo que no hay que dejar de insistir con la gente joven en estos aprendizajes, porque no se pueden dar por sentados, nunca, de ninguna forma. Entonces yo creo que por eso yo creo que la educación es la gran fuerza, y educación a un nivel muy amplio. No hablo de academia en absoluto, también, ¿no? Pero no eso. O sea, es lo que decía Pedro, es verdad, y yo creo que es lo que a mi colaboración en la Fundación le da sentido, que de verdad es un grano de arena, pero es que tiene que estar. Y tiene que estar en Colombia, pero en todos los lugares. O sea, no es solamente un tema, no es por el subdesarrollo, es la acción local de toda la vida, vaya. Entonces es una forma también de transmitirnos entre nosotros, y que yo creo que también no hay que creer que hay estratos en esto. Uno tiene que estar siempre atento a dejar claro a las generaciones que vienen que hay que cuidarlo. Vale, Mónica, muchas gracias. Yo creo que todo lo que ustedes nos han dicho nos lleva también un poco a reflexionar, y posiblemente a nuestros estudiantes cuando vean esta ponencia. Y es como desde mi puesto, desde mi lugar en la sociedad, desde mi rol en la familia, mi rol en el trabajo, ¿cómo puedo hacer yo para fomentar la inclusión y para fomentar que la diversidad se ponga en valor? Ok. Bueno, yo creo que con la pequeña idea que uno tenga, por más pequeña que sea, uno a partir de eso puede hacer muchos cambios. Con no crear y vivir de supuestos y preguntar, porque a veces uno se queda con el supuesto y no pregunta. ¿A qué me refiero? Si el miedo a acercarse, vuelvo y retomo a un niño que tenga síndrome de Down, creer en el supuesto y no preguntar, de pronto esa persona, desde una pregunta, desde un acercamiento, puedes encontrarte con cosas maravillosas y no quedarse con él. Es que él es así, yo no me acerco, a partir de cosas pequeñas, a partir de creer en el otro y de conocer al otro. De no pensar que por ser jóvenes nuestro papel en la sociedad no es importante y no es valioso y que tiene que pasar desapercibido. No educarnos de la manera adecuada, no encontrar, digamos, las redes sociales son una herramienta de información muy grande y nos quedamos con lo más básico y en el fondo. Son cosas pequeñas, son ideas pequeñas que se transforman en cosas muy grandes. Ya que lo van a hacer estudiantes, hay algo que se llama Liberatón, que hicieron unos chicos de varias organizaciones, y ahorita ellos convocan a hacer una convocatoria y han llegado a recibir hasta 2.000 inscripciones de varias ciudades del país, y fue con algo pequeñito. La Liberación se hace todos los años, no sé este año, de pronto por la pandemia no se va a hacer, y fue por una idea pequeña y por un encuentro pequeño de jóvenes. Entonces yo creo que creer en uno y creer en las ideas. Las ideas, por más pequeñas, se pueden transformar en algo grande. Y de pronto en ese combo de amigos uno puede encontrar algo chévere y algo que pueda hacer el cambio en la sociedad, desde cualquier posición que tú quieras adoptar o lo que a ti te guste. Ok, muchísimas gracias. Sí, yo creo que como cierre pensaría un poco que desde la posición de cualquiera de nosotros, de estudiante, de docente, de psicólogo, de trabajador, de papá, de hermano, es importante cuestionarse los privilegios que a veces tenemos, los privilegios sencillos de, no, es que yo no, como hombre no hago tal cosa porque soy hombre, o es que como yo soy joven, soy más vital que un viejo y me burlo del viejo, o como soy más viejo, me burlo del joven porque no tiene experiencia o algo así, sino es más bien empezar a reconocer la diferencia como algo enriquecedor, lo que nos hace mejores seres humanos. Y
una buena manera de reconocer eso es mirando la propia vida, no mirando la diferencia afuera, sino en uno, porque seguramente en algunos casos, yo alguna vez con estudiantes hacía un ejercicio y les preguntaba si alguno había sido discriminado por alguna cosa y así, ellos decían que no, en primera instancia, pero después nos dábamos cuenta que todos habíamos vivido alguna situación de discriminación por cualquier cosa, por ser mujer, por ser hombre, por ser joven, por ser extranjero, por ser de una región del país, por tener menos plata, por tener más plata, por gomelo, por nerd, por lo que sea. Y esos, como esos estereotipos, esos motes que nos ponemos a veces, nos hacen mucho daño y le hacen daño a otros. Entonces es bueno empezarse uno a cuestionar y cuestionarse la manera como vive la vida, y eso lo hace mejor ser humano. Enriquece mucho. Es como el cuestionamiento que les dejo para los estudiantes. Vale, muchas gracias. Mónica. Pues sí, un poquito casi lo mismo, ¿no? Un poco ponerte a disposición, porque no te va a salir a la primera ni a la segunda, tampoco uno se puede fustigar porque uno a veces decía, porque a veces es muy chocante, cuando uno te pone delante un prejuicio, casi lo siguiente que te sale a ti es el que tú tienes guardado, entonces claro, es lo que te acaban de echar más el que tú tienes, todo eso tienes que aprenderlo y a todo eso te tienes que enfrentar. Entonces, el consejo es ponerte a disposición, o sea, yo estoy dispuesto a que me cuestionen, a cuestionar también, como decía Alison, pues desde la libertad de darme permiso de preguntarle a alguien, oye, ¿tú por qué andas así? ¿Por qué eres así? ¿Por qué me miras así? O qué hay, no sé, darnos un poco el permiso de hacerlo y de escucharlo, ¿no? Entonces, porque es que al final no hemos hablado mucho de ese tema, pero esto es de doble vía, ¿no? Que uno nunca está exactamente solo en el lugar del marginado, ¿no? Nunca es así. Entonces, bueno, pues ponerse, porque al final no queda otra, o sufres mucho y te enfadas mucho porque hay demasiadas cosas que te molestan, o pruebas a aprovecharlas, o directamente a retirarlas de tu camino si realmente son imposibles, ¿no? Pero por lo menos pues hacerlo de una manera consciente y respetuosa. Entonces, es más lo que se gana que lo que se pierde cuando uno se pone a disposición de lo que le venga. La verdad, es así. Ese sería mi consejo. Ok, muchas gracias. Alison se nos desconectó por alguna razón. Bueno, mientras se conecta, le lanzo entonces esta pregunta a Pedro, y es, bueno, hemos mirado mucho cómo vemos o cómo ponemos en valor la diversidad, poniéndonos como desde un lugar más normalizado, pero si yo hago parte de la diferencia, y tú nos comentabas que incluso muchas personas cuando se sienten discriminadas pueden llegar a extremos como el suicidio, ¿cómo hacemos para evitar eso? Digamos, ¿cómo hago para evitarlo si yo soy el discriminado? ¿Y cómo hago para evitarlo si, aunque yo no sea el discriminado, cómo hago para evitarlo si lo veo en otra persona? Ya, digamos, partiendo de la segunda, yo no soy el discriminado, lo mejor es reconocer siempre que soy diferente, ¿sí? Y reconocer que lo dañino es siempre lo que hace daño a otros, así suena redundante, y es la discriminación. Y eso me da paso como a la primera pregunta, y es, cuando yo soy discriminado, me ayuda mucho a entender un poco que eso que está pasando sobre mí, por ejemplo, el ser víctima de una situación de violencia, no es mi problema, no lo causé yo, que a veces pasa, sino que el del problema es el otro, el que discrimina, el que agrede, el que me pone en una condición de vulnerabilidad. Y eso, aunque fuera evidente, muchas veces no lo es, porque ese ejercicio, esa condición de vulnerabilidad es una condición en la que me han puesto ciertas circunstancias que han normalizado cosas como que lo normal es que todas las personas vean, y no, todos no vemos igual, todos no vemos diferente, y hay personas que no ven pero escuchan mejor,
etcétera. Entonces, y eso no, el que yo tenga una diferencia con otros, me hace un ser humano igual a cualquiera, porque es que también ese punto de lo normal es un punto que además es un parámetro inexistente. Por ejemplo, en género se habla de un parámetro normal de como un estereotipo. De estereotipo sería ser un hombre heterosexual, blanco, de una clase social alta, etcétera, que por lo menos ninguno de nosotros es. ¿Sí? O sea, siempre uno va a estar en desventaja con el parámetro de lo normal que exige. Entonces yo digo, no, es que yo soy normal. Ah, sí, usted es normal, pero es que usted en algunas sociedades, no sé, en un viaje a Europa que yo tuve, yo era el negro. Y yo no me reconozco, no me identifico como negro. En alguna situación, escuchar música con una persona que no podía ver, me enseñó muchísimas cosas acerca de cómo es escuchar algo, ¿sí? El reconocer un espacio con una persona invidente también me permitió muchas cosas. Entonces si yo soy la persona, entre comillas, vulnerable, es darme cuenta, es cuestionar también eso. Realmente las personas débiles son las que discriminan. El resto somos diferentes. Y unos bailamos bien, otros mal, a unos nos gusta la música, a otros no. Unos escuchamos mejor que otros, unos nos gustan unas personas y otras no. Y eso es parte de nuestra humanidad. Entonces reconocer eso nos sirve a unos y a otros. Vale, muchísimas gracias. Bueno, Alison, le estábamos preguntando a Pedro, porque él nos comentó en determinado momento que cuando nos vemos vulnerados incluso podemos llegar a extremos como el suicidio. Digamos, desde tu foco de diversidad funcional, ¿cómo crees que se puede manejar esa situación? Si yo soy el vulnerado, ¿cómo no llego hasta ese extremo? Y si soy la persona que está en un contexto más normal, entre comillas, ¿cómo puedo apoyar a alguien que pueda estar pasando esa situación? Bueno, digamos desde el contexto de la persona que no es vulnerada o no es el vulnerado, de pronto pienso yo desde el acompañamiento retomo lo que dije anteriormente, desde no suponer, no hacer supuestos, sino preguntar y de ser capaz de entender o de entender al otro de su posición, ¿sí? No puedo explicarlo. No dejarse paz. ¿Cómo te sientes? Y que te digan no bien y dejarlo ahí, no. Entrar un poco más a fondo, no de pronto es alguien que está cercano a uno. Crear como algún lazo de confianza, es como una manera de llegar a la persona que se siente vulnerada y entender desde su posición lo que le está sucediendo. Ahora bien, también no creando y hacer, porque a veces nos colocamos, y eso es algo que se les enseñamos a los chicos, es el papel de víctima. Nosotros no nos podemos disfrazar todo el tiempo de víctimas, porque eso nos vamos a reflejar. A veces suena cruel y duro, pero es una realidad, y a veces siempre tenemos esa postura, y les damos a entender a ellos es que no somos siempre víctimas, y no podemos mostrarles de ser víctimas. Entonces, digamos que es la cuestión de que no es vulnerado, tratar de entender y estar como ser una mano amiga y entender su posición. Es complejo, es muy complejo porque a veces los chicos que tienen discapacidad yo los regaño mucho porque ellos muchas veces pretenden o quieren que nos entendamos, pero no quieren ser entendidos. Bueno, esperemos que Alison está teniendo problemas con la conexión. No sé, Mónica, si nos quieras
dar un aporte sobre esta pregunta? Pues siguiendo la línea de Alison, de la confianza, sí me parece fundamental. Yo creo que hay poco que una persona pueda hacer cuando nace y cuando está empezando a la vida para, pues, o nace uno con confianza en sí mismo o esto no sé muy bien si es así o no, la verdad, pero te lo tienen que dar. O sea, que sí, yo creo que es más desde el principio. Hay que procurar que cada uno de nosotros realmente se crea lo que es y se goce de ser a sí mismo. Entonces, dar herramientas a las personas y a los más jóvenes para que cuando ya sean adolescentes de alguna manera las tengan y la expresión que ellos decidan, pero que tengan confianza en sí mismos, que no tengan miedo, pues eso, a ellos, sobre todo, y a la vida. Yo creo que para eso, de verdad, la formación en las familias es fundamental. Y creo que quizás ese es un poquito el cuello de botella de la sociedad en la que vivimos, que las familias, uno debe dar quien sea que esté a cargo del pequeño tiene que dar o procurar, no darla si no la tienes, pero procurar esa fuerza de confianza, de autoconfianza y de amor propio para que con lo que seas, pues des lo que has venido a dar. Creo, no sé, y si no lo sabes, pues que te mueras feliz sin saberlo, pero ser uno. Es muy importante tener ese amparo desde que eres chiquitico. Es muy difícil y se puede lograr, ¿eh? Yo creo que sí se puede lograr, pero es mucho más difícil ganar esa confianza y esa posición en la vida ya de mayor. Uno tiene que tenerla precisamente para caer luego en esos momentos en los que la desesperación te lleva a quitarte del medio, terrible. No puede ser porque somos necesarios todos. Claro. Bueno, muchísimas gracias, Mónica. No sé si quieran hacer como comentarios finales o algo que de pronto quieran aportar como ya para finalizar. Pedro, que nos cierre, yo creo. No, yo creo que se me ocurrió una frase, yo creo que muy poderoso eso que estaba diciendo Alison de no victimizarnos, y algo que podría cerrar muy bien es que diversidad somos todos, que no es la persona con discapacidad o LGBT o algo así, sino que todos somos parte de una diversidad en un planeta diverso, en un país diverso, y que la diversidad nos enriquece, pero para que nos enriquezca tenemos que darnos la posibilidad de aprender de eso diferente. Con esto cerraría. Ok. ¿Cierto? Listo, Pedro, muchas gracias. Creo que Alison ya no volvió, entonces pues yo creo que ya podemos dar por cerrado el conversatorio sobre este tema tan que choca y que resuena bastante, que es la diversidad.